Lucas capítulo 11. Estamos hablando de la importancia de aprender a orar, de anhelarlo, de desearlo siempre, porque es lo que desea el Señor, que nosotros deseemos siempre orar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque es una de las llaves, una de las herramientas que ha proveído el Señor al Hijo de Dios para que alcance victoria, para que alcance cosas. Por eso, hermanos, los apóstoles le decían a Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa era la llave de Él para con el Padre. Él sabía, los apóstoles sabían que era una llave, y al decirle a los apóstoles: enséñanos a orar, significaba que dentro de ello hay una clave. Y yo, pensando en este tema, decía: yo también deseo eso. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas sucedan, porque la Biblia dice: vosotros no recibís porque no sabéis orar. A mí me llama la atención eso, hermano. Y bueno, nosotros hemos orado toda la vida desde que nos convertimos. Pero me llama la atención que los apóstoles anhelaban, deseaban tener la oración de Jesús. Y yo anhelo encontrar eso, y por eso me he dedicado al estudio de lo que significa la oración en todo el sentido de la palabra, o los tipos de oración, las formas de oración que hay. Y yo voy a hablarle a usted de 3 tipos o de 4 tipos de oración. Quizás una le voy a tocar poco porque la quiero tocar solo ella, pero aquí va incluida. Pero yo también deseo eso, hermano. Bueno, hoy vamos a ver en Lucas capítulo 11, ahí hay 3 tipos de oración que dice así, versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Oyó? Mira, aquí está dando por sentado el Señor que estos 3 tipos de oración que hay ahí, Él va a hacer algo. Ahora, hay que examinar estos 3 tipos de oración que están acá, y vamos a amplificarla para ver qué es lo que quiso realmente decir el Señor con esto que está acá. Primero dice: pedid y se os dará. Esto quiere decir que hay un tiempo de pedir. Y es lo que más hacemos. Lo que más hacemos nosotros, o a veces venimos a la iglesia especialmente a pedir. Siempre, en la mayoría de casos, siempre estamos pidiendo. Y no es malo, porque aquí dice: pedid, ¿oyó? Y se os dará. Quiere decir que hay un tiempo en donde nos vamos a dedicar a eso. Pero otras veces, por lo general, tendríamos que venir a adorar, a buscar a Dios. Usted sabe que los tiempos de adoración, de canto, de alabanza a Dios es bien efectivo. ¿Por qué? Porque después Él se encargará de lo demás. Si le aprendemos nosotros a orar, ¿verdad?, y a cantar y a bendecir su nombre, y que esa sea nuestra primera actitud cuando venimos a la iglesia, de seguro Él se va a glorificar. Pero también aquí dice que debemos de pedir. Entonces es muy interesante. Entonces esto nos habla de una oración. Cuando dice pedid y se os dará, nos habla de una oración por dirección. ¿Oyó? Miremos un ejemplo para entender mejor este tipo de oración. Miremoslo en la persona de Cristo. En Lucas 6, por ejemplo, vamos a ver ahí, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: en esos días Él se fue al monte a orar. Y oiga esto, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. ¿Oyó?
Esto quiere decir que Jesús, dentro de su ministerio terrenal, siempre buscó dirección del Padre para sus asuntos. Note que en este caso pasó toda la noche, hermano. Hay que pasar toda la noche orando. Por eso vemos que aquí, por dirección, empezó a llamar a sus discípulos. Quiere decir que esta pedid y se os dará implica que debemos de ser cautos, en el sentido que debemos de ser dirigidos para poder así bajarle un poquito, que está fuerte, quizás afuera está acoplando. En otras palabras, el Espíritu Santo, el cual dirige y enseña lo que el Padre quiere, lo dirigió a Jesús para llamar a sus discípulos. Note que hubo una dirección. Lo tremendo es que, por lo general, el cristiano no pide dirección, sino que se lanza como el caballo, como el mulo sin entendimiento, y va y ¡pum! A veces se pega, hermano. Porque se lo aseguro que si por dirección hiciéramos las cosas y pedirle a Dios: Señor, dirígeme, amado Espíritu Santo, quiero que tú pongas el sentir, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que puedo hacerlo? O cualquier cosa. Yo creo que es importante pedir dirección en algunas cosas. Por ejemplo, para tomar una decisión crucial. Hay momentos que uno tiene que tomar decisiones cruciales en la vida. Y ahí es donde Dios quiere que usemos este tipo de oración. Decir: Espíritu Santo, quiero que me dirijas. Necesito tu dirección, que me confirmes por alguna o por otra forma. ¿Para qué? Para que sea efectivo. Para casarse, por ejemplo, debe de pedir dirección uno, hermano. El joven tiene que pedir dirección. ¿Será que me debo de casar? ¿Será que debo de hacerlo? Oh Señor, mira, en el último minuto, si puedes cancelarlo, cancélalo. Ay, yo me puse así toda la noche, casi toda la noche llorando, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, si pasa un ángel y me saca volando, si es posible, de esta decisión que estoy tomando. Palabra. Y así, por dirección, Señor, hasta que te viene aquella paz y dices tú: ahora sí, Señor, entonces es esto lo que tengo de hacer. O comprar una casa, por ejemplo. Señor, mira, voy a comprar una casa. ¿Será que este es el barrio donde debo de estar? ¿Será que aquí es donde debo de, de vivir? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Será que aquí es donde debo de alquilar? Etcétera. O, hermano, una gran inversión que usted va a hacer, Señor. ¿Será que conviene que haga esa inversión? ¿Será que, Señor, no estoy tomando una mala decisión para esto? Quiero que me dirija, Señor, porque después los clavos son tremendos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no pedimos dirección, podemos sufrir las consecuencias en el futuro. Y eso es lo que Dios quiere evitar a través de esta oración por dirección, porque ahí vamos a involucrar al Espíritu Santo, el cual téngalo por seguro que en tu conciencia Él te va a avisar. Lo triste es que después, si no pedimos dirección, nos vamos a lamentar, y a veces hay muchos cristianos que le echan la culpa al Señor o a otros. Dice: el Señor no estuvo conmigo, qué bárbaro, el Señor aquí, el Señor allá, cuando las cosas ya salieron mal. O le echamos la culpa a otro, a la mujer, al marido, a fulano o a sutano. Por eso, hermano, para tratar de evitar, es mejor, hermano, que hagamos lo que hacía el Señor. El Señor nos dejó ejemplos. Por ejemplo, en Marcos, quiero que vaya usted conmigo, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice así al 39. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, oiga, y ahí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por todo Galilea predicando en sus sinagogas
y expulsando demonios. ¿Oyó? Si usted nota y se da cuenta, el Señor primero se fue a orar y luego dijo, vamos. Esto quiere decir que Él ya estaba seguro para dónde ir. Ni siquiera les explicó, dijo, vamos a predicar, vamos para allá, vamos para acá, vénganse. Y dice que expulsó demonios, se salvó gente ahí, hermano. Entonces, en las decisiones cruciales, a veces es mejor asegurarse para ser efectivos y tener una mejor dirección. Yo quiero orar de esa manera. Yo quiero tener una mejor dirección para todas aquellas cosas que vamos a hacer o que vamos a emprender, ya sea en el hogar o en la iglesia. Mire, cuando se ora por dirección, uno tiene que pensar qué consecuencias va a traer en el futuro el camino que va a tomar. Tiene que pensar bien. Por eso, hermano, la oración por dirección asegura que el resultado será gratificante. Esto es pedir y se os dará. Pedir con dirección, porque yo quiero que mi petición sea gratificante el día de mañana. Bueno, el segundo tipo de oración que podemos ver acá en Lucas 9 es buscar y hallaréis. ¿Oyó? Esto nos habla de la necesidad de orar siempre. Siempre tenemos que tener, hermano, un momento de oración. En esta oración es una oración continua por lo que necesito, por lo que deseo. Veamos Lucas para entenderlo. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, vamos a leer rápido. Y le refirió Jesús una parábola para enseñarles que ellos deben de orar en todo tiempo y no desfallecer. Oiga, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir, oiga, continuamente agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Oye, esto nos habla espiritualmente que cuando uno busca constantemente en oración, encuentra la respuesta. Por eso dice otra versión, orad sin cesar. Note que esta viuda que estaba ahí, hermano, estaba orando, pidiendo justicia. Señor, hazme justicia. Al juez, hazme justicia. Dice que lo hartó, hermano. Pero nos estaba enseñando el Señor de la manera que a veces tenemos que estar de rodillas ante su presencia y decir, Señor, yo quiero esto, Padre. Quiero que en el nombre poderoso de Jesús tú obres. Y meterse, hermano, como la viuda esta, hasta que, hermano, hartó al juez. En este caso el Señor nos pone el ejemplo de que si alguien es permanente, o sea, y no se da por vencido, tarde o temprano Dios se va a glorificar. Entonces la oración de orar siempre por necesidad nos habla de no darse por vencido. Mire, no darse por vencido es porque en esta oración, escuche, no hay un tiempo determinado.
En otras oraciones sí, tú puedes poner fechas, decir, a tal fecha, Señor, yo quiero parar de orar y hasta aquí. Si no sale hasta ahí, bueno, yo ya, Señor, te lo dejo en tus manos. Pero en este tipo de oración de necesidad total, de algo que yo anhelo, de algo que yo quiero, de un milagro, de una sanidad, de algo que yo deseo, tengo que estar, hermano, encima del Señor, en el sentido de que, Señor, quiero que tú obres. Padre, en el nombre de Jesús, yo no me voy a ir de esta tierra si tú no obras, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, es algo constante. Por eso dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Esto nos muestra que en esta oración no se sabe el tiempo. O sea, Dios pone el tiempo para ver, hermano querido, hasta dónde aprendes a pedirle constantemente a Él. Fíjense, claro, la clave es orar siempre y no desmayar. Esa es la clave. Orar siempre y no desmayar, entrar en un campo de oración hasta que aquello que tú quieres o que, hermano, que tú anhelas se haga realidad y se haga conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en este tipo de oración, escuche, es muy importante. Cuando no hayas respuestas inmediatas, yo miraba por el Espíritu en esta semana, Él te lleva a clamar. Note que este tipo de oración, orar siempre, te lleva a clamar delante de su presencia. Clamar es otro tipo de oración que lo vamos a tratar de tocar solo porque es tremendo. Pero este tipo de oración viene a consecuencia de estar orando siempre. ¿Por qué? Porque es como que se va intensificando por el deseo que yo tengo, por el anhelo que yo tengo. Es decir, empiezas a hablar en lenguas, empiezas a proclamar, te empieza a llevar, te intensifica, hasta que llegas a clamar, a llorar, a gemir. Claro, cuando uno entra a la oración de clamor, es porque desea que Dios obre. O sea, que Dios escuche o que nos dé una respuesta para hallar paz. ¿Ha visto que hay momentos que uno quiere hallar paz? O sea, que Dios conteste o por sí o por no, pero que conteste. Por eso en el verso 7, en el versículo 7 dice así: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? No te crean que no hay tiempo. Tú a través del clamor lo aceleras. Por eso, hermano, dice Jeremías también, y es importante. Solo quiero tocar este pedacito porque lo vamos a tocar solo, pero hay que tocarlo porque esta oración te lleva al clamor. Dice en el versículo 3, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Notó? Clama a mí. Mire, clama y yo te responderé. Oiga, que aquí voy a decir algo tremendo e importante. Porque clamar no es hacer una simple oración. Y esto, examínese usted. Clamar significa quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda de una manera grave. Eso es clamar. Y por eso lo vamos a ver solo. Y vamos a ver muchos tipos de clamor que han habido en la Biblia. Por eso esta oración es tremenda, porque consigue lo que el corazón desea. Oiga, ¿oyó eso? Esta oración es tremenda porque consigue lo que su corazón desea. Wow. Por eso debemos de aprenderla. Mire, esta oración esta oración que es provocada por el segundo tipo de oración, buscad y hallaréis, lo podemos ver en los dos ciegos. ¿Se acuerdan de los dos ciegos?
allá en Mateo capítulo 20. Miremoslo. Mire cómo oraban estos ciegos. Y he aquí, Mateo 20 del 30 al 34. He aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, oiga, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los aprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose, Jesús los llamó y dijo: oiga, qué tremendo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? ¿Acaso Dios no sabía, el Señor, que estaban ciegos? Sí sabía. Pero Él quería que ellos respondieran qué es lo que querían. Y nosotros tenemos que decirle al Señor qué es lo que queremos, a gritos si es posible, hermano. Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, mire, hermano, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. ¿Oyó? Notó, era un clamor a gritos. Hermanos, sabían que si Jesús les oía en medio de la multitud, podían sanar. Y fue así. Hermano, mire, qué tremendo, como cuando José lloraba allá en el palacio, ¿no? Y quería quitar aquel rencor, aquello que tenía dentro. Dice que lo oía todo el palacio, hermano. Se asustaron porque gritaba. Era tremendo, como un dolor. ¡Ay, qué bárbaro, hermano! También es una oración como la que hizo Pedro. ¿Se acuerda cuando se hundió? ¡Salve! No le dio tiempo, Padre, en el nombre de nada. ¡Padre, sálvame! Solo eso dijo: ¡sálvame! Porque si se queda otro ratito se ahoga. Es una angustia, es algo tremendo. Esa oración es la que consigue realmente las cosas, que necesitamos aprenderlas. Yo muy pocas veces la he hecho, pero necesito entrar a ese tipo de oración, hermano. Mire, el clamor hace que el Señor se conmueva. Y uno, y no es porque sea sordo, pero tampoco es nervioso, no importa. Te grite si quieres, zapatee, salte. Por eso, hermano, si pudiéramos atribuir una debilidad al Señor, podríamos decir que Dios no puede ver un corazón contrito y humillado y no ayudarle. Él no puede ver eso. Si una cosa usted debe aprender, que Dios no puede ver a alguien quebrantado, no, y humillado, tirado delante de Él, no. Él va y lo auxilia, no importa si ese ha hecho lo peor. Israel hizo lo peor toda la vida. Y cuando querían que Dios realmente se manifestara a ellos, pero se tiraban a clamar, hermano. Se tiraban a clamar en el piso, en el suelo, se echaban ceniza. Era terrible y lloraban, gemían, y ahí venía la misericordia de Dios, hermano. El amor de Dios venía obrando poderosamente. Así dice la Biblia. Creo que el clamar, aquí hay un secreto. El clamar era uno de los grandes secretos que tenía David. Ahora lo comprendí yo. Era uno de los grandes secretos que tenía él, hermano. Él decía: clamé y Él me respondió. Pero así, este tipo de clamor, no era que clamé así con chicle, comiendo chicle. Clamé y Él me oyó. Quiere decir que se tiraba, y era tremendo eso. Y a mí me enseñó una lección, pero tremenda, hermano, en este tema el Señor, que quiero compartírsela a usted, de cómo se hallan las respuestas, incluso cuando me pasa algo negativo.
Mire, cuando clamaba David por algo o deseaba y no lo recibía al modo de él, porque nosotros siempre queremos clamar y recibir a nuestro modo las cosas, ¿verdad que sí o no? Que sea nuestro modo, pero no al modo de Dios. Y a veces el modo de Dios es distinto. Mire, este varón, cuando él deseaba algo y no lo recibía, en el clamor estoy hablando, y no recibía al modo de él, Dios lo hacía sentir su voluntad en su corazón y le daba paz. Que eso es lo que recibes cuando realmente el clamor debe de terminar porque ya hiciste la oración esa. Le voy a poner un ejemplo para entenderlo, porque si no, no lo vamos a entender. Viene David, peca, ¿verdad? Y de repente queda embarazada Jezabel y nace un niño. Y nace el niño bonito, hermoso, ¿verdad? Sin culpa, que la culpa la tenía David y la mujer. Y de repente, hermano querido, el Señor le dice: voy a herir al niño. Voy a herir al niño por tu pecado. Y David, hermano, se tira y cae el niño enfermo. Y David estaba acostumbrado a que el clamor que él hacía, Dios lo oía, porque lo acabamos de ver. Clamé y él me respondió. Y entra David en ayuno, hermano, y se tira en medio del patio ahí. Y todos los sacerdotes, los grandes hombres de oración que tenía ahí, lo empezaron a ver y se tira a llorar, a gritar, a clamar, a no comer, tirado en el piso. Primera noche, tirado. Segunda noche, tirado. Tercera noche, tirado en el piso, hermano. Cuarta noche ya empezaron a asustarse los que le servían. Y lo miraban, pero llorando, sin comer, sin nada. Y los echaba: váyanse a todos. Y lloraba: Señor, ten misericordia del niño, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de él. Tú eres un Dios de bondad, un Dios grande, un Dios poderoso que mira el clamor de su pueblo. Y no, Señor, y vienes y lo ayudas. Y aquel hombre, claro, 5 días, hermano. 7 días ahí tirado David, pero ahí sin bañarse, con la misma ropa, hermano, ahí, pero clamaba voz en cuello. Me imagino que lo miraban casi muerto. Y de repente al 7º día, hermano, levanta su mirada David, porque yo se lo estoy graficando, pero así dice la Biblia. Levanta su mirada y dice que ve que están discutiendo ahí, porque el 7º día muere el niño. Y cuando ve que están discutiendo, porque estaban diciendo estas palabras entre ellos, decían: decían, Dios mío, si cuando el niño estaba enfermo, chillaba, lloraba, moco en cuello. Si gritaba, cuando le digamos que está muerto, se va a pegar un tiro. Y cuando ve y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué están discutiendo? ¿Se murió el niñy? Y ellos no podían mentirle porque les volaba la cabeza. Sí, se murió el niño. Se levantó. Va, enciende el chorro, se baña, se perfuma, se cambia, se pone el cetro y dice: oye, ¿qué pasó a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? No le pasa nada, porque yo sé, dice David, clamé. Y mire esto, qué tremendo. Ahí es donde él encontró la respuesta de la paz. Porque al no recibirlo, lo que vas a encontrar es paz. Y vas a decir: sí, Señor, esa es tu voluntad, yo la acepto. Y dice, hermano, que se levantó y dice: yo sé que él no puede venir ya a mí, pero yo sí voy a ir a él. Y allá nos vamos a encontrar. Aleluya. Oiga eso, por favor. Entonces,
lo que va a pasar cuando tú no tengas una respuesta que parece negativa. Pero no, Dios tiene los planes bien trazados en la vida de nosotros. Lo que va a pasar es que te va a dar paz. Y decir, Señor, esta es tu voluntad. Y ahí es donde uno aprende a amar mucho más a Dios. Yo he aprendido en mis años de evangelio, en mis necesidades, en mis dolores, en mis soledades, en mis lágrimas, en las cosas negativas que me han pasado. Yo lo he aprendido a eso. He aprendido a que cuando pasan las cosas que no entiendo, lo que he pasado es que me he arrodillado, he llorado quizás ahí, y he adorado a Dios porque no lo entiendo, pero después viene una paz a mi corazón que tampoco la entiendo, solo sé que la tengo ahí y me levanto de esa manera, porque si es tu voluntad que sea así de esa manera, Señor, gloria a Dios. Ahora, si es el diablo el que está molestando, el que está queriendo, en el nombre poderoso de Jesús lo echo fuera. Pero si eres tú, Señor, el que está provocando esta pérdida o esta situación, yo voy a esperar en ti, porque yo te amo y porque yo sé que tú tienes controlado todo. Y eso es tremendo cuando uno mira ese pasaje, porque note usted que aquí entró el clamor y halló la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? La paz. Ya está, se terminó. Hice todo lo posible, por lo tanto me siento bien. Ahora, los que dicen que claman y no reciben, no es porque claman, es porque reclaman. ¿Ha visto que hay gente que le reclama a Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué aquí? Se apartan, hermano. O algunos hasta se apartan cuando les pasan cosas, porque no entienden verdaderamente cómo Dios está trabajando con nosotros. Y recuerde, el trabajo que Él hace con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra vida personal, lo hace el Señor porque Él no está pensando en términos terrenales, está pensando en términos eternos, porque su vida todavía no ha empezado. Realmente nuestra vida empezará cuando nos vayamos al otro lado. Ahí empezará el verdadero pepinazo, hermano. Esto solamente es una preparación, que nos preparemos, porque de seguro tarde o temprano, si usted se va primero o yo me voy primero, nos vamos a encontrar allá. Eso sí, póngale la firma. Ahí vamos a encontrar a todos nuestros seres queridos que hemos perdido. Y aquellos que aman al Señor y están y que han recibido a Cristo, ahí están y no van a estar así como nosotros, están mucho mejor que nosotros. Mire, para entender mejor este tipo de oración, leamos Juan 17:20. Oiga lo que dice. Juan 17:20 dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Notó? No, aquí no hemos llegado todavía. Este es otro versículo. No, este es otro versículo que es la oración por visión. Volvamos un poquito atrás. Este es el tercer tipo de oración que involucra la fe de Dios. Es decir, llamad y se os abrirá. Mire, para entender esto, este versículo 20 es clave. Llamad y se os abrirá. ¿Oyó? Aquí, por ejemplo, en este versículo, nos está llamando a una oración con visión que involucra la llave de la fe. Aquí entra la fe de Dios. Por ejemplo, aquí el Señor ya está dando por sentado que si sus discípulos daban la palabra, predicaban la palabra, tendrían el respaldo de Dios. En otras palabras, este tipo de oración por visión, aquí es la tercera, ya está dando por hecho las cosas. ¿Ya notó este tipo de oración? Ya está dando por hecho las cosas. Y este tipo de oración es clave
para recibir en el tiempo lo que deseamos. También podemos decir que en este tipo de oración uno está como vigilante hasta que se dé el resultado que uno desea. Es decir, en este tipo de visión, en este tipo de oración por visión, tú miras las cosas como que ya estuvieran hechas y las vives. Si eres paralítico, te imaginas la visión, te imaginas caminando. Si necesitas algo ver en el futuro, miras a esa persona haciendo las cosas que no podía hacer. Tú mismo te ves haciendo aquellas cosas que no puedes hacer. Porque esta clase de visión trabaja de esa manera. Es una oración que está como vigilándola uno hasta que se cumpla. Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos va a ayudar para entender, porque dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Oyó? En otras palabras, esto quiere decir: Señor, te doy gracias. Seguiré esperando sabiendo que en tu tiempo tú te vas a glorificar. Yo seguiré vigilando hasta que se haga una realidad esta petición que yo he hecho. Estaré vigilando, esperando, porque esa es la oración por visión. ¿Por qué le digo esto? Porque en este tipo de oración por visión, uno mira las cosas, las contempla, aunque no estén. Visión es la capacidad de ver más allá en el tiempo y espacio y por encima de los demás. Visión significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos de resultado final que se pretende alcanzar. Ya tú por visión lo ves hecho, pero no está. Solo lo ves hecho, que está ahí, sabes tú que va a resultar. Entonces hay cosas que en este tipo de oración no parecen real, pero debes de visualizarlo como si lo tuvieras ahí o lo estuvieras palpando, verlo ahí y vivirlo. ¿Me entiendes? Ver aquello que anhelas como que está ahí y decir: sí, ahí está. Claro, es una locura para muchos, pero así funciona esta clase de oración. Claro, es una locura, pero en el ámbito espiritual, tarde o temprano se hace una realidad, porque ahí entra en acción el don de fe. Ahí entra, mejor dicho, más que el don, entra la clase de fe más elevada que hay, que es la clase de fe de Dios, que Él mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Esa es la clase de fe de Dios. O sea, Él primero se las imagina y después se hacen realidad. Por eso dijo: sea hecho los árboles, sea hecho esto, sea hecho lo otro. Ya lo planificó y después se hizo. Primero tuvo la visión y lo vio. Y así es como sucede esta oración. En Hebreos 11 expresa mejor cómo lo mira este tipo de oración por visión. Mire cómo dice el versículo 1, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oyó? La fe es la constancia, dice otra versión, o la sustancia o la seguridad de lo que se espera. Es decir, la fe dentro de este tipo de oración por visión lleva dos cosas: creer y fidelidad a lo que uno pide. Es decir, yo lo creo firmemente, lo estoy viendo. Yo he caminado mucho así, hermano. Bueno, el estar en el campo misionero, primero yo lo vi. Yo me miraba caminando en las montañas, me miraba en los países, me miraba en las congregaciones, me miraba aquí parado en esta congregación. Así me miraba. Y había momentos que me ha pasado que me han venido flash así. Y me he recordado que yo estuve antes aquí porque lo miré antes. Todas las cosas que he vivido en un 90%
porque el 10% me falta. Ya lo viví antes yo en este tipo de oración. Es decir, yo me miraba sin tener nada, sin tener posibilidades absolutas de nada. Me miraba ayudando, me miraba en cualquier lado. Sabía que un momento se iba a dar, y cuando se daban las cosas y se dieron las cosas, decía, qué bárbaro, Señor, de verdad que esto lo viví yo. También la fe es la comprobación de lo que no se ve. Entonces, dentro de la oración por visión, va a ser necesario aplicar esta clase de fe. Otra versión dice de Hebreos 11:1, la fe es la evidencia, oiga, la convicción o demostración de lo que no se ve. O sea, la fe te hace ver, te hace verte, hermano, en el lugar, aunque no esté. Pero luego, tarde o temprano, aquello se da. Entonces, las cosas que esperamos por visión deben ser claras, nítidas y específicas. Si usted está haciendo ese tipo de oración específica, que las pueda ver, en otras palabras, cuando pida algo en oración de este tipo por visión, por ejemplo, un auto, diga la marca, diga el color claramente, sea bien específico. Señor, quiero un auto de esta manera, así, asá, de este color, de este año. Señor, quiero que así, y manéjalo antes de que te subas en él. O quiero aprender esto, quiero hacer lo otro, y mírate. Esta es la oración por visión. Lo bueno de la oración con visiones, que tarde o temprano va a producir los resultados, es muy maravillosa, porque te hace vivir vislumbrantemente. Te hace vivir, hermano, despreocupado de muchas cosas, y te hace proyectarte al futuro. Incluso, mire, quizás habrá pedidos tuyos grandes que quizás nosotros no los vamos a mirar, pero lo van a mirar nuestros hijos, espirituales y físicos. Quizás tú no lo vas a mirar, porque es muy grande, pues, pero lo van a ver tus hijos. Porque estás pidiendo algo grande y quizás el tiempo no te alcanza. Quizás los años por vivir son muy pocos. Que eso es lo que le pasó a Abraham. Por eso dice este versículo en Romanos 4, versículo 20 al 21. Después lee todo Romanos 4 y le va a ser de mucha bendición. Versículo 20. Sin embargo, respecto a las promesas de Dios a Abraham, oiga, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y Dios a él le prometió muchas cosas, pero tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Eso él no lo vio, ahora lo está viendo desde allá, porque miles de millones somos hijos de Abraham por la fe, que él ya, el Señor se lo había prometido. Sus hijos lo están viendo, nosotros pues, porque esto nos habla del patriarca Abraham, al cual le dieron promesas que nunca miró en vida en plenitud, pero los hijos por la fe lo estamos viendo. Milagros, señales, maravillas, conquistas. Entonces, la oración por visión es mirar las cosas que no existen como si existieran. Sí, hermano. En otras palabras, es como tener un embarazo espiritual de lo que nosotros anhelamos y queremos, porque sabemos que si estamos embarazados, como la embarazada, tarde o temprano van a nacer. Ese es un embarazo espiritual. Es decir, yo me embarazo, embaraza, y mira, y saboréalo, y tócalo, y ruméalo, y dile, Señor, yo sé que van a nacer, yo sé que voy a ver ese milagro.
Yo sé, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, tú te vas a glorificar. Ya lo miras al niño afuera, lo miras caminando, sonriendo, lo miras alegre, lo miras de otra forma. Esto es lo mismo en lo espiritual. La oración por visión te lleva a esa dimensión. Y tú puedes decir, ¡ala, qué tremendo, Señor! Por eso es necesario que el Señor, hermano, nos enseñe a orar. Yo quiero que me enseñe a orar. Termino. Tratemos de aplicar estos 3 tipos de oración o 4 para ser más fructíferos y efectivos. Buscar por dirección, pedir pedid y se os dará. Busquemos y hallaremos. Esa es la necesidad de orar siempre. Y la oración de clamor, la que hace que Dios se conmueva. Y la oración por visión, llamad y se os abrirá, incluyendo la clase de fe de Él, que es la más elevada. Tratemos de digerir esto. Tratemos de entenderlo, comprenderlo. Porque déjeme decirle que va a ser muy gratificante para el futuro. Si lo entendemos y lo comprendemos, se lo aseguro que nos evitaremos un montón de tristezas. Porque nos encontraremos con tristezas y con muchas cosas en la vida. Pero al entender estos principios de oración, que son muchos y que vamos a estar haciéndolo, va a ver usted cómo Dios se va a glorificar. Pero vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, usted ahí. Porque esto lo queremos compartir también con aquellos que nos están viendo. Usted que está ahí, viéndonos delante de la presencia del Señor, quizás también necesita, como nosotros, que el Señor nos enseñe a orar. Quizás has buscado de muchas maneras. Has hecho oraciones repetitivas, que lo que ha pasado, la vida se te ha hecho tediosa. Pero hoy el Señor te está hablando para que encuentres la respuesta. Incluso si tú no te has convertido a Cristo, puedes encontrarte con Él y pedirle que te enseñe a orar. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Yo voy a orar por ti. Si tú quieres recibirlo, recíbelo y entra a ese coloquio con Él, que nunca has entrado. Si tú nunca lo has hecho, nunca has recibido al Señor, repite esta oración y dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Entra a mi corazón y hazme nuevo. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo has hecho, hoy empieza un nuevo mover en tu vida. Un nuevo camino para que puedas tener una nueva comunión con Dios. Quizás nunca la has tenido, pero hoy ha llegado el momento. Acércate a una iglesia. Si andas por aquí, por Argentina, te esperamos aquí, Constitución 2354, y te podemos ayudar. Vamos a orar por ti para que el Señor se glorifique, y también por aquellos que han perdido la oración. Padre, glorifícate, Señor, en cada uno de aquellos que nos están viendo, Padre, y también en nuestra vida, Señor. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos enseñes a orar para ser efectivos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están al otro lado. Perdona los pecados de aquellos que se están arrepintiendo. Que en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan, oh Dios del cielo, venir a tus pies y rendirse. También aquellos que están apartados, que en el nombre de Jesús, Señor, vuelvan otra vuelta a la oración, porque la oración cambia la vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.